Abra su Biblia en el libro de Hebreos. Escuche bien esto, escuche bien esto. Capítulo 9. Hebreos 9:11. Escuche la palabra de Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Escuche bien, estando ya presente Cristo, que es un sumo sacerdote diferente, en un tabernáculo espiritual diferente, perfecto, no de esta creación, mejor dicho, no hecho de las manos del hombre, como era el otro tabernáculo. Está haciendo una comparación, un paralelo entre este tabernáculo que estableció Moisés y el tabernáculo que está estableciendo Jesucristo, el cual está en los cielos. Y ese fue el mensaje que Jesucristo anunció siempre: el reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene un tabernáculo como el reino, como el tabernáculo de la tierra. Porque el de la tierra era un modelo del que ya se había hecho en el cielo. El del cielo ya estaba, pero no se podía entrar a él. Tanto así que al tabernáculo de la tierra, tampoco dentro, donde estaba la presencia de Dios, no podían entrar tampoco. Cuando Jesucristo viene y muere, se abre el velo, no era para entrar en ese tabernáculo, sino para entrar en el tabernáculo de arriba, a la misma presencia de Dios, en la que dice la Escritura que estamos sentados juntamente con Cristo. Amén. Ahora, si habéis muerto con Cristo, dice la Escritura, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La Escritura nos habla de que Dios es un Dios de pactos. Pero cuando tú ves esto, ¿qué tienes tú ahí en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Tómalo allí a ver. ¿Qué es esto? La palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, este es Dios mismo. Pero déjame decirte esto. Jesucristo mismo. Esta palabra tiene dos pactos o dos testamentos. La palabra del nuevo pacto. El antiguo pacto era un pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y que desde el antiguo pacto Dios comenzó a revelar que Dios iba a hacer otro pacto. Ahora, yo empezaría preguntándote, ¿en cuál pacto estás tú? ¿Bajo cuál pacto estás viviendo? Porque cada uno de los pactos tiene sus compromisos, tiene sus legislaciones, sus reglas, sus normas. En un pacto tú serías una cosa hoy mismo, y en el otro serías otra cosa. En un pacto, si estuvieras en el antiguo, tú serías un pecador. Todavía. Hermano, pero Cristo vino, no importa. Si estás viviendo bajo el antiguo pacto, eres un pecador todavía. Si estás viviendo bajo el nuevo pacto, ya no eres un pecador, eres un santo. Entonces, no puede ser que tú en un momento te crees un pecador y en otro momento te creas un santo. No puede ser. Porque eso quiere decir que hay momentos que te pasas para el otro pacto, a vivir bajo los otros principios. Por eso hay una inestabilidad espiritual en el creyente. Porque el nuevo pacto dice qué tienes que hacer tú cuando pecas. El antiguo pacto también dice qué pasaba cuando se pecaba.
¿Se comprende? Las cosas son diferentes. Ahora, yo quiero llevarle, en ese mismo libro de Hebreo, a comprender un detalle muy importante. Capítulo 8. Todo el capítulo 8 dice que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Recuerde, Hebreo, una carta escrita ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? A los hebreos. Mejor dicho, es una carta escrita desde el punto de vista del Evangelio para aquellos que han vivido toda su vida bajo la ley y bajo el antiguo pacto. Para yo poder enseñarles el nuevo pacto, tengo que comenzar por enseñarles Hebreo y no los evangelios. ¿Por qué? Porque los evangelios te enseñan la vida de Jesucristo. Pero en la vida de Jesucristo no estaba el pacto. El pacto se firmó fue con su muerte. Entonces hay gente que se confunde porque Jesucristo vivió un tiempo entre los dos pactos. Y hay gente que se confunde por causa de esto. Lo voy a decir de esta manera. El capítulo 8 ya refleja algo que viene hablando. Es una misma enseñanza. Todo el libro es una sola enseñanza. Hebreo. Y viene mostrando quién es Jesucristo. Dice que es más que los ángeles, más que Moisés, es más que todos. Al único que lo pone como igual con Jesucristo, ¿sabe quién es? A Dios y después a Melquisedec, un sacerdote. Sacerdote sin padre, sin madre, sin genealogía, hecho igual a Dios. ¿Te comprende? Ahora dice, ¿ese fue el que le dio los diezmos a Abraham? Abraham se los dio a él, sí. En el capítulo 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo, el capítulo 8 dice, voy a decirles el punto principal. Es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. No es un sacerdote de entrada y salida, de estar sentado al lado de la majestad en los cielos, del Padre. Ministro del santuario. Y de aquel verdadero tabernáculo, o sea que el otro tabernáculo que era, si este es verdadero. Hermano, era una imitación. Aquí hoy día nosotros estamos muy familiarizados con cosas que son originales y cosas que son una copia o una imitación. ¿Está entendiendo? ¿Cuál es el tabernáculo original? ¿El que hizo Moisés o el que hizo Dios? El original. Por eso es que la iglesia se enreda. Porque la iglesia mira el tabernáculo de Moisés como el ejemplo a seguir. Y eso no es así. Es el tabernáculo de Dios en el cielo, del cual Dios le dijo a Moisés, me va a hacer uno como yo te lo muestre. ¿Se me está entendiendo? Y le mostró el del cielo y hizo uno en la tierra parecido. Para que pudiéramos verlo desde el punto de vista natural. Porque el pacto de Dios con Israel era un pacto donde ellos iban a vivir en un nivel de la carne. Era algo natural, ellos tenían que ver. Era por vista, no era por fe, era por vista. Era por obras. Era algo natural, era un pacto. Ellos se lo hacían en su propio cuerpo, físico. La señal del pacto estaba en su cuerpo físico. Porque era un pacto en lo natural. Ahora, el pacto en Cristo es un pacto sobrenatural. Tanto así que para poder entrar en este pacto y para poder vivir en este reino,
se tiene que nacer de nuevo. Allá no, allá lo que había es que cumplir reglas. Si cumplir reglas, listo. No, aquí tenés que nacer de nuevo. Si no eres una nueva persona, no puedes entrar al reino. Ahora, fíjese que este tabernáculo verdadero lo levantó el Señor y no el hombre. Y yo voy a leer el versículo 6 de ese capítulo 8. Pero ahora, tanto mejor, ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto. Ahora fíjese que este pacto es mejor. Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Si hay un pacto perfecto, ¿para qué va a haber un segundo pacto? Eso quiere decir que aquel pacto tenía que pasar para que empezara ¿qué? Otro. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, mejor dicho, ellos quebrantaron mi pacto, rompieron el pacto, pues no hay pacto. Cuando alguien rompe el pacto, no hay pacto, pues. Y dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Eso era algo espiritual. Ya no le iba a poner la ley en una tabla, hermano, de piedra. Que la rompió Moisés. Algo que el hombre puede romper. No, hermano, este pacto no ya puede romper el hombre. Leyes que hoy día todavía, algunos pergaminos andan con el lío si son originales, si no son originales, si se perdieron, si los tenemos. Porque era hecho por el hombre. Pero aquí pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. Mejor dicho, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Mejor dicho, que Dios mismo nos iba a enseñar para que conociéramos al Señor. Ahora, después de conocer al Señor, hay que conocer otras cosas también. Y para eso fue que Dios estableció a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Ya son santos, pero hay que hacerlos perfectos. Hermano, yo puedo llegar a ser perfecto, hermano, esa es la voluntad de Dios, más le vale que usted trabaje para eso. Versículo 13, al decir nuevo pacto ha dejado por viejo al primero. 8:13, al decir nuevo pacto ha dejado por viejo al primero. Y yo sé, y lo que se da por viejo, se envejece. Está próximo a cuando Jesucristo en la cruz del Calvario, en la cruz, derramó su sangre. Él hubo un momento que él dijo antes de morir, consumado es. ¿Sabe qué estaba diciendo? Hasta aquí llegó el pacto. Entonces algunos se preguntarán, hermano, ¿y cómo tengo que ver el antiguo pacto hoy? Porque lo tengo en mi Biblia. Simple y llanamente, usted puede leerlo, usted puede estudiarlo, pero usted tiene que verlo como una sombra
y no como la sustancia. Porque si yo lo veo como la sustancia o como la imagen de las cosas, yo voy a querer hacerlo exactamente como está allí. Y yo no puedo hacerlo exactamente como está allí. Moisés dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y Cristo comenzó diciendo, ustedes oyeron que fue dicho, que usted tiene que amar a su prójimo y aborrecer a su enemigo. Pero yo les digo, Moisés dijo, pero yo que soy Dios, les digo que ustedes tienen que amar hasta sus enemigos. Ellos podían maldecir, pero dice, al que te maldiga, bendícelo. Es un pacto nuevo. Ahora escuche bien esto. Capítulo 9, versículo 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga, ¿qué? La muerte del testador, mejor dicho, del que está dejando la herencia. Porque el testamento con la muerte se confirma. ¿Dónde se confirma el nuevo pacto? En la muerte de Cristo. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Mejor dicho, mientras el testador está vivo, ay hermano, no te pueden dar la herencia. Si alguien dice, no, yo heredaré a fulanito y le voy a dejar esto y le voy a dejar aquello, y aquí está el documento del pacto que es el testamento. Esta es mi última voluntad y testamento, dice. Es un documento legal. Pero si el testador, porque eso lo escribe estando vivo, si está vivo todavía no vale el testamento, no vale de nada, todavía no vale. Ahora usted ve, cuando Cristo estuvo caminando en esta tierra, Él estaba caminando y enseñando un nuevo pacto que todavía no estaba vigente, porque entraba en vigencia con su sangre. Entonces por eso Él tenía que hablarle a la gente del pacto antiguo, porque ellos estaban viviendo en ese pacto. Ese era el pacto que valía. Y como Dios es un Dios de pacto, Él no podía permitir que la gente estuviera sin pacto. Él tenía que terminar primero uno para arrancar el otro. Mientras no termine un pacto, no arranca el otro. Porque entonces hubiese habido un momento donde hay un vacío. Si entre los pactos hubiese habido un vacío, hubiese podido haber una anarquía en ese tiempo, que cada quien haga lo que quiera. Pero como Dios es sabio, Él aseguró el pacto. Ahora escuche bien esto. Cristo muere y establece ese nuevo pacto cuando presenta la sangre al Padre. Pero cuando usted ve esto, en ese mismo capítulo, dice, desde el versículo 1 en adelante dice, el 9. 9 verso 2, y ya con esto vamos a estar finalizando esta parte. Verso 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, estaba, el antiguo. Estaba, ya no está, estaba. Es tiempo pasado. En la primera parte, llamado lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, y sigue dando, ¿verdad?, descripciones. La urna, el maná, la vara, Aarón, las tablas del pacto, y sobre ella los querubines, la gloria que cubrían el propiciatorio. De las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Por qué? Porque no hay detalle.
Nadie entraba ahí como para dar tantos detalles. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. No era por cualquier pecado, recuerde, la paga del pecado estaba establecido para la muerte. Pero los pecados de ignorancia podían ser cubiertos. Solo los de ignorancia. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, mientras todavía hay una barrera, no se puede llegar a la realidad. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Diga conmigo, tiempo presente. Tiempo presente. Vuélvalo a decir, tiempo presente. Tiempo presente. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Reformar? Cosas. ¿Qué es reformar? Cosas nuevas. Otra forma. Reforma. Forma. Agarro el barro y lo hago una jarra. Eso es una reforma, le dio otra forma. ¿Eh? Ahora, en ese capítulo, el verso 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas, así como las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto. Las figuras de las cosas celestiales. El Antiguo Testamento está lleno de figuras de las cosas celestiales. ¿Ven? El Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, es la imagen misma de las cosas. Mientras sigamos enseñándole a la gente a que vivan bajo el Antiguo Pacto, van a estar esclavizadas al pecado y no van a poder vivir una vida poderosa. Y de repente algunos se preguntarán, hermano, ¿yo puedo enseñar entonces en este tiempo sobre los diezmos? Porque el diezmo estaba en el Antiguo Pacto. Es decir, el diezmo estaba en el Antiguo Pacto, pero el diezmo no empezó con el Antiguo Pacto. El primero que aparece en la Biblia dando el diezmo, ¿quién es? Abraham. Diezmo. Abraham. ¿A quién? ¿Cuál es el sacerdocio de Cristo? Entonces, si Melquisedec lo recibía, ¿lo recibirá Cristo? Obligatorio, pues tienen el mismo sacerdocio. Cuando usted ve, Abraham le dio a Melquisedec una cosa, pero Melquisedec le dio a Abraham otra cosa. Por lo general habla de él. Pero Melquisedec le dio a Abraham también. Por lo general se habla de lo que el pueblo le da al sacerdote. Pero no se estaba hablando mucho de lo que el sacerdote le daba al pueblo. Abraham fue bendecido, recibió una bendición. Pero recibió una bendición espiritual, pero Melquisedec también le dio algo físico. Para comprender esto, Génesis 14, verso 18.
Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién hizo qué cosa primero? ¿Qué vino primero? ¿Qué vino primero? Primero viene el sacerdote. Yo quiero que usted entienda esto. Cuando hablamos de sacerdote, usted se acuerda del antiguo pacto, pero yo no le estoy hablando del antiguo pacto. Si se acuerda del antiguo pacto, usted va a pensar, no, esos sacerdotes son los pastores. No, diría yo en Guayune. Los pastores no son los únicos sacerdotes del nuevo pacto. Dice que él nos iba a constituir una nación de reyes y... entonces cada creyente. Sacerdote para Dios. Pero mire lo que Dios hizo, para que usted comprenda por qué Dios hace esto hoy. Hoy. ¿Qué le dio a Abraham? Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Se parece como a la Santa Cena, ¿no? ¿Verdad que es el mismo pacto, el mismo sacerdocio? Melquisedec y Cristo. El mismo sacerdocio. Cristo no iba a ofrecer corderos y a quemar incienso. Él no hizo nada de eso como sacerdote. ¿Comprende? Eso lo hacían los otros sacerdotes, él no. Pero él le dio pan y vino. Hermano, como si le hubiese preparado la Santa Cena, Abraham. ¿Te comprende? ¿Y qué representaba el pan? El cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de qué? De Cristo. ¿Y el vino? Usted como sacerdote, escuche, y esto, los pastores más todavía deben aplicarlo. El que hizo primero fue el sacerdote. Sacó pan y vino, mejor dicho, le dio la palabra, le dio a Cristo, le dio la sangre de Cristo, lo bendijo y después hubo un resultado, trajeron los diezmos. ¿Sabe que hay veces que los pastores tienen un lío porque la gente no quiere diezmar? Hermano, y si no diezman, después como la iglesia y como esto y cómo se compra aquello y X y Z. Primero, en vez de diciendo esta gente no diezma, no quiere diezmar, olvídese, los está amarrando, no van a diezmar nunca mientras usted siga hablando así. No van a poder. Su autoridad espiritual le está diciendo que ellos no lo hacen, que les cuesta hacerlo, que no saben hacerlo, que no les gusta hacerlo. Pero mire lo que dice la Escritura aquí. Bendijo a Abraham. Después de darle el pan y el vino, mejor dicho, le dio a Cristo y le dio su sangre. A la gente, usted tiene que darles la relación con Cristo primero. Y cuando ellos estén limpios por Cristo, y que comprendan y entiendan porque usted les enseñó, entonces va a ocurrir esto. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra.